Hablamos de las aristas, pero también hablamos del impacto económico, fundamental no solamente en Ucrania y Rusia, donde ya se han denunciado la falta de alimentos, de agua, sino también en la Argentina, el impacto internacional. ¿Cómo llega, por ejemplo, a nivel energía o a nivel alimentos el resultado de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Rulo. Pues es que es curioso este dato, Silvia, pero hay que prestarle atención para entender algunas cositas que nos pasan también en Argentina. Argentina es un país exportador, por ejemplo, de trigo, un fuerte exportador de trigo, y lo que ha sucedido con este tema, que afecta a dos regiones que son exportadoras de trigo como Rusia y Ucrania, es que se pegó un salto tremendo el precio del trigo a nivel récord histórico. Sí, esta semana superó más de los $400, ¿no? Superó más de los $400 la tonelada esta semana. Inclusive con algunos, tocó los $500 en algunas operaciones. Entonces, Argentina como país exportador, aparte un país con deuda, es decir, esto supuestamente le vendría muy bien. Entra en dólares. Se van a llenar de dólares con Claro. este tema, vendiendo un producto que se ha encarecido notablemente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Aumentan los precios internos. ¿Y entonces? Entonces, digo, cuando tenemos mayores posibilidades de exportación, mayores de ingresos de divisas, resulta que aumentan los precios internos porque se ha tomado como una costumbre acá, como un uso, que los precios de los productos que son exportables trasladan los precios de estas exportaciones al mercado interno. Es decir, los commodities, de eso estamos hablando. Sí, los commodities, los alimentos en general, y los derivados también pasa. Entonces, vos tenés que si sube el precio de la leche a nivel mundial, acá, aunque producimos la leche para que consuman los argentinos, te aumentan el precio, porque dice, bueno, si la exportación vale tanto, aumentamos internamente. Ahora te consultamos, ¿por qué? Si aumenta el dólar, también aumenta. Digamos, si aumentan los dos, peor. Digamos, entonces, acá se da el fenómeno ese de que hay una economía distorsionada en Argentina, donde por intereses económicos lo que para Argentina parecería ser bueno, que es mayores valores de exportación, termina siendo buenos para muy pocos, que son los que exportan, y muy malo para la mayoría, que va a pagar precios más caros. Este precio del trigo que subió provocó que en estas semanas se diera el fenómeno que aumenta el precio de la harina. Falta harina porque muchos... Eso te iba a preguntar, ¿por qué si Argentina es productora de trigo y supuestamente, por qué muchas panaderías, ya lo que te están diciendo los panaderos, los vecinos, les habrá pasado a ustedes en el barrio, seguramente en casa, te dicen, ya nos aumentó el precio de la bolsa de harina, por lo tanto hay cosas que ya están aumentando en la panadería, bueno, algunos productos. El fabricante de churros más conocido de la costa, no voy a decir el nombre porque decilo. El Topo. Advirtieron que no tienen harina para producir los churros. Los churros, tal cual. O comentan que lo poco que han podido comprar lo compraron carísimo, con un 20 o 25% arriba del valor que pagaban la semana pasada. ¿Por qué? Y además no le entregan. ¿Por qué no le entregan? Y porque esperan a nuevos aumentos los que están en el medio. Entonces se especula mucho con este tema. Es más, te digo, a nivel internacional, el tema de que haya aumentado el trigo no es porque faltó trigo, es porque se espera que falte trigo. Entonces aumentan preventivamente el precio aquellos que especulan con el precio, que es otro mal a nivel internacional. El precio de los mercados de commodity no se manejan por la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, se maneja por las expectativas. Claro. Es decir, si piensan que va a faltar, por las dudas, entonces aumentan. Si piensan que va a haber mayor consumo, aumenta. Es decir, este tipo de fenómenos es la gran distorsión que tiene esta economía de mercado en el mundo. Y en Argentina lo está sufriendo y mucho, porque en Argentina esto se pone igual a inflación. Entonces la inflación, que es un mal terrible para Argentina, es la madre de todos los grandes problemas. Si tenemos pobreza es porque la canasta familiar sube y muchas familias quedan por debajo de esa línea de pobreza. Entonces, este es un fenómeno que Argentina todavía no le ha encontrado la vuelta. Y este tipo de situaciones es donde más tensiona el tema alimentos y el tema energía. A eso iba, el tema gas. Durante esta semana tuvieron, desde el gobierno mismo, ¿no? Se informó sobre la segmentación de tarifas que impacta justamente en el bolsillo de los argentinos, cómo van a ser estos tres grandes grupos en función del coeficiente de variación salarial, pero también está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exige otro tipo de tarifa para los servicios. ¿Qué pasa con el gas y el conflicto Rusia-Ucrania? Sí, del acuerdo Fondo Monetario Internacional vamos a hablar en otro momento, porque esto también cambia totalmente el panorama, el escenario. Lo que está pasando es que, por ejemplo, el gas, que es un producto transable, es decir, cuando digo transable quiero decir que se comercia internacionalmente, tiene un precio internacional. Aumenta el gas, pasa lo mismo que explicaba para el tema del trigo. Aumenta el precio interno, es decir, los que producen o generan o extraen el gas del subsuelo van a pretender un precio mayor. El mismo precio en dólares o más, en dólares porque de acuerdo al aumento que se ha dado en el mundo. Esto se va a traducir en aumentos en todos aquellos precios que dependen de la energía, que son prácticamente casi todos. Porque tiene que ver con transporte, tiene que ver con los motores, con la producción. Con la producción en general, con lo cual también este es un problema que se empieza a trasladar, pero como
un efecto de sombra, digamos, algo que se produce allá, aunque no me afecta acá, la sombra que me produce ese aumento en el mundo me provoca un cambio en las condiciones de los precios relativos. Esto de precio relativo quiere decir, uno gana y otros pierden. Precio relativo porque aumenta un precio para unos que reciben ese precio y aumenta ese precio para muchos que lo pagan. Que somos nosotros. Que somos la mayoría. Entonces, mayoría, digamos, claro. Además de cambiar los precios relativos, lo cambia de una manera muy perjudicial para la mayoría y quizá beneficiosa para un grupo muy pequeño. Estas, digo, son las condiciones que hay que tomar en cuenta y para un país que produce su gas, un país que produce sus alimentos, su trigo, su maíz, creo que son condiciones para revisar un poquito, ¿no? A ver, esta definición de precios, ¿por qué se permite estas cosas tan injustas en un momento de una guerra en la cual Argentina no tiene mucho que ver directamente, tiene más que ver con las consecuencias que con las causas. Con las causas. De la guerra. Rulo, quédate con nosotros porque en un ratito hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llega mañana al Congreso.